Ayer y hoy veía en mi iglesia, ellos colocaron un muro en el centro de la entrada del lobby principal, y era con muchas paredes en pizarra, y entonces se exhortaba a los feligreses a que escribieran en aquellas pizarras qué es lo que tú quieres hacer antes de morir, qué te gustaría llevar a cabo antes de que te mueras. Y hermano, fue bien interesante para mí pararme frente, la pizarra era como un cubículo de 4 lados, y leer de arriba abajo todas las peticiones de la gente en los 4 lados fue bien interesante. Algunos decían que le pedían al Señor ser mejor esposa y mejor mamá. Otros escribieron, ayúdame a salir de mi zona de comodidad. Otros decían, yo quiero ser Batman. Entonces, por una cosa daba gracia y por otra lloraba. Y le decía al Señor, ayúdame a orar, porque ¿qué es lo que hay en la mente de tu pueblo? Otro decía, déjame correr la carrera 5K, y son cosas, la carrera 5K es una cosa buena, la gente se ejercita y prepara su cuerpo para la carrera. Pero me preguntaba yo, ¿cuáles son las prioridades que tenemos en medio del pueblo de Dios? Y pues el Señor me decía, pues cállate la boca, no busques, no critiques, y empieza a orar. Continúa orando, ahora tienes más razones por las cuales orar. Porque ves cómo está tu pueblo, y en medio de eso puedes estar tú también, porque muchas veces no te enviamos, sino estamos enfocados en la palabra del Señor. Pero nada, la palabra del Señor es hermosa, la palabra del Señor tiene promesas para nosotros. By the way, le decía al Señor en la escuela bíblica, Señor, pero no me robó la predicación. Mira, y pero me dice, cállate la boca y escucha, porque Juan te está confirmando lo que te he puesto en la boca para decir. Que rapidito pensamos, Juan me robó la predicación, y esos pensamientos ¿de quién vienen? Del enemigo. Porque si yo me preparé en lo que yo entendía que era lo correcto, a menos que el Señor me quiera cambiar la agenda, yo vine preparada para predicar la palabra. Entonces cuando escuchaba a Juan y hablaba de acá, y hablaba con amigos que nos dicen cosas lindas, yo decía, ay, un poquito más y me predican todas las cosas que tengo escritas y que yo voy a hacer, de qué voy a hablar. Pero no, el Señor nos prepara y el Señor nos confirma. Antes de comenzar con la porción bíblica, quisiera decirle unos cuantos chistes que encontré en un libro que me regalaron. Yo dije, yo lo voy a compartir con los hermanos en la iglesia. Y escuchen esto. Una maestra de escuela bíblica le pregunta a sus estudiantes, ¿por qué es tan necesario estar quietos y callados durante el servicio? ¿Qué ustedes creen que le dijeron los estudiantes? Uno le dijo, maestra, porque la gente está durmiendo en el servicio. ¡Ay, qué vergüenza! Nos quedamos dormidos en el servicio, y eso fue lo que contestaron los niños. Los niños son bien honestos. Y otro le dice, maestra, la maestra le pregunta, ¿por qué José y María llevaron a Jesús a Jerusalén? Y una niña le dijo, ay, porque no tenían niñera y tuvieron que llevárselo con ellos. Y yo decía, qué bonito está esto. Una niña le pregunta a la maestra, si la gente de Canaán son cananeos y los de Israel son israelitas, ¿de dónde son los de París? ¿Qué son los de París? Y la niña le dijo, parásitos. Y yo digo, esas son cosas que nosotros escuchamos. La primera clase que yo di en la iglesia se la di a niños de 5, 6 y 7 años, y aquellos niños me hacían a mí el día y la vida por las cosas que ellos contaban. Y el último dice, la maestra le pregunta, ¿qué son las epístolas? Y un niño levantó la mano, Miss, y yo sé. Le dijo, dime, Juanito. Y le digo, son las esposas de los apóstoles. Y yo dije, mira qué bien está esto. Así que quería compartir esos chistes con ustedes, porque yo me reí tanto y yo dije, bueno, yo quiero que mis hermanos también se rían. Vamos a buscar en la palabra. En el libro de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Muchas personas dicen, ay, ya el Viejo Testamento no se lee. Y la palabra que nos dice en segunda de Timoteo, que toda la palabra existe para instruirnos, para redarguirnos, para
Testamento ya está obsoleto. Vemos a Cristo desde la primera página del Viejo Testamento hasta la última del Nuevo. Capítulo 21, versículos del 1 al 16. Cuando la tengan me dicen amén para que puedan todos seguir la lectura. Déjame timear aquí para asegurarme de que no me voy de tiempo. Dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Eso no fue lo que Nabot le dijo, pero eso fue lo que él dijo que Nabot le había dicho. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba como un niño malcriado, consentido. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Amantísimo Padre Celestial, esta ha sido tu palabra que ha sido declarada, ha sido leída en esta tarde. Te decimos, como te dijo Saulo de Tarso, en aquel día en que tú le tiraste del caballo, llamando su atención y le hablaste, preguntándole: ¿por qué me persigues? Y Saulo inmediatamente te dijo: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? En esta mañana, en esta tarde, te pedimos, Señor, te preguntamos: ¿qué tú quieres de nosotros? ¿Quieres que escuchemos? ¿Quieres que hablemos de esta palabra? ¿Quieres que la asimilemos? ¿Quieres que la entendamos? Sabemos que esa es tu voluntad. Así es que eso es lo que te pedimos en esta tarde. Sé tú, quita mi boca y pon llena de tu palabra. Quita mi pensamiento y llénalo del tuyo. Quítame, mis hermanos, cualquier pensamiento que pueda estar obstruyendo en este momento y distrayendo, para que ellos puedan escuchar y ellos puedan asimilar esta palabra. Y en el nombre
de tu Hijo amado Jesucristo, quien está sentado a la diestra tuya, en quien te hemos orado y te hemos pedido todas estas cosas. Amén y amén. En este pasaje tenemos tres personajes. Acá, el rey, Jezabel, su mujer, su esposa, y Nabot, que era el dueño de la viña. Tres personajes interesantes. Acá era el octavo rey de Israel. El primero había sido Saúl, si se recuerdan, cuando el pueblo comenzó a pedir reyes y no querían ser dirigidos por Jehová, querían tener reyes porque ellos vivían cerca de otras naciones y veían que aquellas naciones tenían reyes y ellos querían reyes. Queremos siempre lo que tiene el otro, sin darnos cuenta de lo que tenemos nosotros, que es lo más grande. Dice la palabra que fue el rey más malvado de todo Israel. Y para completar el asunto se casó con la peor, la mujer más mala. Registra la palabra que no ha habido, no hay ni habrá mujer más mala que Jezabel. Así es que tremenda pareja. Jezabel, una mujer pagana, promovía la adoración a toda clase de dioses, menos al Dios verdadero. Así que de entrada y de inmediato nos damos cuenta que eso es una mala elección del israelita acá. Una mala elección. El Señor les había dicho, no se junten con mujeres paganas. Y a veces conocemos a un varón o conocemos a una varona y pensamos, no conoce al Señor, no le sirve al Señor, pero yo la puedo hacer cambiar. En primer lugar, no somos nosotros los que cambiamos, es el Señor con su Espíritu Santo. Y en segundo lugar, el Señor nos manda a no juntarnos en yugo desigual. Así es que mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Los reyes de Israel, tanto buenos como malos, tenían profetas enviados por Dios todo el tiempo. Y eso nosotros lo sabemos. Y esos profetas venían para aconsejar, venían para enfrentar a los reyes o venían para ayudarlos. Venían para ayudarlos. Al rey David le enviaron un profeta, su nombre era Natán. Y fue en ocasión de él cometer adulterio con aquella mujer, esposa de aquel varón que también le era a David, en la guerra especialmente. Acá pudo haber tenido un buen amigo en Elías, que fue el profeta del momento. Pero a diferencia de David, que escuchó a Natán y se arrepintió y se dolió en su corazón por el error que había cometido y aceptó la amonestación de Natán, acá se hizo enemigo de Elías. Lo culpó de hacer toda clase de cosas, porque él estaba bien y Elías siempre le traía malas noticias. ¿Por qué Elías le traía malas noticias? Porque el hombre estaba haciendo las cosas mal desde el principio y no se detenía y hacía una cosa mala detrás de la otra. Así es que ¿qué podía esperar en que viniera, verdad, de parte de Jehová sobre él? Él se negó a reconocer y desobedeció constantemente al Dios a quien él había conocido. Y su persistente idolatría lo que le trajo fue muchos problemas a la nación de Israel. Culpó a Elías por haber llevado profecías de juicio a la nación. Elías, con temor y temblor delante del pueblo, proclamó y declaró las profecías, muchas veces con autoridad y con mucho poder, otras veces con miedo, porque también sintió miedo. Nos hablaban en la clase. El Señor sabía que íbamos a sentir miedo. Lo único que nos dice es: no te quedes estancado en ese miedo. Recuérdate en quién has creído. Recuérdate quién es Jehová. Es el yo soy, el Dios verdadero tuyo. Acá no estuvo dispuesto. En una ocasión trató de corregir. Y tengo que confesarles que cuando yo encontré eso en la Biblia y el hombre se tiró de rodillas y clamó a Jehová, y Jehová le dio un break, yo decía: si Jehová le dio un break a este, me lo da a mí también. Y yo me agarré de esa palabra en un momento dado, cuando yo conocí al Señor en los primeros años. Yo decía: mira lo que dice aquí, si le dio oportunidad, porque el enemigo se encargaba de recordarme mi pasado, y me lo recordaba y me lo recordaba, y de ninguna forma yo me podía sentir perdonada por mi Señor, hasta que yo vi cómo él perdonó acá, y yo dije: ay, si tú perdonaste a este, tú me perdonas a mí también, porque estamos en la misma yegua, estamos en la misma boda. Y ese día yo encontré perdón del Señor, y yo le doy gracias a Dios por eso.
Acab como rey era responsable de aquel pueblo, era responsable ante Dios, era responsable ante el profeta. Pero se dejaba incitar por su esposa y continuaba desobedeciendo. Era un hombre desgraciado, porque a pesar de que lo tenía todo, ustedes ven en la historia como él deseaba de manera llena de celo y llena de malos sentimientos. Él deseaba la viña de Nabot cuando él lo tenía todo, porque él era el rey. Era un hombre insatisfecho, porque cuando no tenemos a Dios en el corazón, no estamos satisfechos. Hay un lugar que no está lleno, le corresponde a él, y si no lo llenamos con él, vamos a vivir vidas insatisfechas. Era un hombre descontento, infantil, pataleteaba como niño pequeño cuando no se le daba lo que él quería. Y era un hombre egoísta. Aceptó el consejo de su malvada esposa, escuchó a los profetas en la escuela bíblica, se nos hablaba esta mañana. ¿Cómo escuchamos amigos que vienen, que dicen ser amigos y nos dan consejos que no son los mejores, pero no es lo que yo quiero escuchar? Yo los voy a escuchar. Y acá estaba rodeado de un sinnúmero de amigos que simplemente, pues, estoy bien contigo, te voy a decir lo que tú quieres escuchar, y lo tenían contento. Y ahí se notaba la falta de sabiduría que había en él. El valor del consejo nunca puede ser juzgado por el número de personas que están a favor o en contra suya. Él decidió seguir la opinión de la mayoría que lo rodeaba, y eso lo llevó a la muerte, una muerte segura, una muerte segura. Puede parecer agradable tener a alguien que nos anime a hacer lo que nosotros queremos, porque el consejo que va en contra de nuestros deseos no nos gusta. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y Él nos bendice y nos bautiza con su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo está dentro de ti y de mí y te redarguye y te deja saber si Julio me está dando el mejor consejo, porque nosotros conocemos, nosotros sabemos cuando estamos bien y nosotros sabemos cuando estamos mal. Ahora también nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal. La palabra dice que es por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia maldad, que nos vamos por el camino equivocado y cometemos las acciones que son incorrectas. Pero saben, nuestras decisiones siempre deben estar basadas en la calidad del consejo. Yo tengo que filtrar la clase bíblica, la predicación, yo tengo que filtrar la palabra que me da el hermano por esta palabra, porque esta palabra nunca me va a conducir por el camino equivocado, ni nunca me va a fallar. No es en el consejo de la mayoría. Siempre a mí se me decía, la mayoría manda. La mayoría sabe, y eso es un error. La mayoría no tiene que estar correcta. La mayoría puede tener una opinión y uno solo tener otra opinión, y el uno solo estar correcto. Así que tenemos que tener cuidado. Nos dejamos llevar por la mayoría y lo que dice todo el mundo, y el tren va caminando en esa dirección y todos caminamos. ¿No será que tenemos que caminar en una dirección contraria a la que la mayoría está caminando? Tenemos que analizar eso. A veces uno solo es el que le va a decir a usted, a mí de parecer, mientras todo el mundo le está diciendo, no te apures, hermana, no te apures, hermano, tú tienes derecho. Tú puedes hacer porque tú estás en lo correcto y tú tienes derecho. ¿Sabes? A veces tenemos la razón, pero el derecho nunca lo vamos a tener. El derecho lo tuvo Jesucristo de negarse a morir en la cruz del Calvario, mas sin embargo lo aceptó. Podemos tener razón, yo puedo tener un problema y puede ser cierto el problema porque estoy pasando, pero yo no tengo razón de ir en contra de la palabra del Señor. Y yo he descubierto que mientras yo permanezco en esta palabra, el Señor me va a dar la victoria. Aunque esté pasando por el desierto, aunque esté pasando por la mayor tribulación, el Señor, le somos fieles y el Señor nos va a dar. Como decía hoy en la clase bíblica, Joel pidió, fieles hasta la muerte. Y no es hasta que te cueste, es hasta la muerte y es hasta que te maten de verdad. Porque aquella gente, el Señor les dijo, los van a meter presos, los van a matar. Satanás se va a encargar de que eso suceda. Pero ¿qué va a pasar después? El Señor nos va a dar la corona de la vida. Y aunque usted se quiere imaginar una corona de diamantes y rubíes, es la corona de esa vida eterna que nos espera en los reinos de los cielos, que no se compara para nada con lo que estamos pasando en esta vida. Dios alienta y le da beca a
volvió atrás. Hoy cuando cantábamos la canción, yo decía, Señor, es fácil volver atrás. No nos dejes volver atrás. Ayúdanos, deténnos en el camino. Somos cabeciduros, somos cabecihuecos. Y yo a veces le he tenido que decir al Señor, deténme como sea. Si me tienes que dar el golpe, dámelo, pero deténme. Porque es fácil volver atrás y no permanecer en el Señor. A través de la palabra y el consejo de nuestros propios deseos y el consejo de la opinión de la mayoría, todo lo vamos a filtrar bajo esta palabra y el Señor a nosotros nos va a dar la victoria. Vemos acá cómo codicia la viña, ahí hay envidia, había malos sentimientos. Propone un trato que parece fantástico, te voy a dar un dinerito, mucho dinero, él tenía todo el dinero y le podía dar a Nabot lo que Nabot le pidiera, pero Nabot rechaza el venderle la viña al rey. Y el hombre viene a la casa triste, pataleteando como un muchacho chiquito. ¿Y quién entra en escena? Jezabel estaba presta inmediatamente. Y él le dice, en vez de decirle lo que le dijo Nabot, guárdeme Jehová de que yo haga, él le decía a Jezabel, le dijo, no te voy a dar la viña. Y era como sembrando cierta cizaña en medio de la vida de aquel varón de Dios. Inmediatamente Jezabel le dice, ¿cómo? ¿Qué tú me dices a mí? Porque Jezabel en realidad era la que tenía las riendas en ese reinado, era la que mandaba, ella era la que estaba haciendo el juego de Satanás más perfecto en esta escena. Y le dice, déjame este asunto que tú no sabes cómo resolver esto. A veces las mujeres caemos en esa trampa y queremos sacar a los maridos del camino porque nosotros somos las que sabemos. Y eso es un espíritu de Jezabel que se vuela en medio de los hogares, en medio de las iglesias hoy día. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese espíritu, porque no estamos haciendo otra cosa que el juego a Satanás. ¿Quién era Jezabel? Decía bonita, la Biblia la cataloga como la mujer más perversa, mentirosa, la mujer más terrible que haya existido en todo tiempo. La Biblia no nos oculta nada de ninguno de los personajes, ni bueno ni malo. La Biblia nos habla tanto de Jezabel, como nos habló de Abraham, nos dejó saber que había mentido, como nos habló de Jacob, como era que era cizallero y era mentiroso. Eso es lo precioso de la palabra, que no nos oculta. Y de esa misma manera yo me puedo sentir libre de venir donde ti un día, hermana, y decir que ven acá, ora por mí. Yo he caído en este error, porque seguimos siendo igual que los personajes de toda la palabra, personas imperfectas y que cometemos errores y que aún no hemos alcanzado esa santidad que está separada para nosotros. Estamos en camino de y vamos alcanzando el año, y vamos subiendo. El Señor nos va mejorando a medida que nosotros nos vamos entregando a Él, pero todavía estamos en este cuerpo de carne. Y no que esta carne sea nada, Jesucristo vivió en un cuerpo de carne. Él supo cómo organizar el asunto y poner el espíritu primero y el alma luego y luego la carne. Nosotros lo tergiversamos y le damos una prioridad a esta carne que no le tenemos que dar. Pero el Señor no nos oculta nada de lo que pasaba en esta gente. Sabemos de personajes como David y su adulterio. El Señor nos ocultó de miedosos como Pedro, que mintieron y engañaron porque estaban asustados. Jezabel, estamos claros con ella, la Biblia era la reina de Israel en aquel momento. Mujer idólatra, tenía muchos dioses y era adoradora de Baal. Rechazó a Dios en todo momento, desde que se juntó y se casó con Acab. En ningún momento reconoció quién era el Dios de Israel. Jeremías dice en su palabra, en el capítulo 15, mira, que ellos se conviertan a ti. No te conviertas tú a ellos. Pero acá no hizo caso de eso. E inmediatamente se convirtió en idólatra y a los dioses de Jezabel. Hoy nos dice el Señor que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Yo me puedo juntar con borrachos, yo me puedo juntar con prostitutas, yo me puedo juntar con incrédulos, pero ¿para qué me voy a juntar con ellos? ¿Me voy a ir a las barras a herir? ¿O puedo pasar por la barra y darle testimonio? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y es bien triste a veces cuando como cristianos actuamos de una manera y no damos nada que desear al otro. La gente no quiere lo que tenemos. La gente no quiere porque no tenemos. No ven gozo, no ven rectitud, no ven fe, no ven confianza en nosotros, en el Dios en que hemos creído y que proclamamos. Y nosotros tenemos que buscar que la gente allá afuera quiera convertirse, quiera lo que yo tengo. En una ocasión, cuando yo me convertí a Cristo,
lo que yo tenía. Porque yo lo veía que era bueno y como algo que yo nunca en mi vida había conocido. Y por un tiempo me pareció que yo nunca iba a tener aquello. Hablar como hablaba el hermano y la hermana, orar como oraba el hermano. Y yo decía, pero qué bonito. Y yo me iba a mi casa y yo me paraba en el espejo y empezaba a orar. Pero ¿a quién estaba mirando? Me estaba mirando a mí misma. Entonces lo que salía de mi boca era lo que tenía dentro y de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no había permitido que el Señor me llenara. Yo no había entendido cómo era que funcionaba el asunto. En una ocasión, una hermana de la iglesia, donde estoy ahora, me dice, ¿sabes? Cuando yo conocí al Señor, yo veía también un brillo en el rostro de algunas hermanas. Y yo me fui a JCPenney y me compré una crema luminaria que me hacía brillar, y verdaderamente ella tenía brillo. Y se había puesto la crema y ella se veía, pero ella se daba cuenta que aquel no era el brillo que ella quería. Pero qué bonito que venimos al Señor ignorantes y tontos y el Señor nos llena de sabiduría y nos va mostrando a través de su palabra cuál es el brillo que nosotros podemos tener. Es el brillo que brilla a través de nosotros, que es Jesucristo mismo. Cuando le aceptamos de corazón, cuando venimos a Él y nos arrepentimos y le digo, oye, yo quiero venir a ti. Y esta mañana también el maestro Juan nos hablaba de eso. ¿Qué es lo que en realidad pasa? ¿Qué es lo que en realidad pasa? Y nos tenemos que ocupar y analizar y pensar. En realidad yo me he entregado a ese Cristo Salvador que murió por mí. En realidad yo he venido a decirle, yo te quiero, yo quiero darte un espacio en mi vida. Yo quiero tenerte dentro de mi corazón. Yo me arrepiento del mal que he hecho y yo quiero vivir para ti y contigo. Por eso hablábamos en la casa del otro día cuando me preguntan, Elizabeth, ¿se pierde la salvación? Esa no es la pregunta. En realidad, tú la tienes. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Te repugna lo que antes hacías o lo sigues haciendo mientras aceptaste por la oración del pecador que eres salvo y que por gracia eres salvo y que tienes una visa directa al cielo cuando tú mueras o cuando Cristo venga? Tenemos que analizar, porque esto se trata de otra cosa. No dejemos que Satanás dentro de la iglesia, sentados en los bancos, nos engañe. Esta mujer tenía 850 sacerdotes a su favor. Yo me pregunto cómo esa gente que tenían que ser conocedores, los principales de este gobierno, de este reinado, se dejaron engañar cuando dice la palabra que ella envió cartas y le decía, búsquenme a 2 perversos y me los ponen al frente. Vamos a declarar un ayuno, vamos a hacer parecer como que esto es una actividad religiosa. Y aquí está envuelto el Dios de Israel. Se va a ayunar, aquí se va a hacer toda clase de cosas. Hasta que ustedes me pongan a la bola y el estrado y me lo fusilen al pedrero y liquídenlo, quítenmelo delante. Y toda esta gente procedió a obedecer el mandato. De esta carta, que yo quiero que ustedes sepan, que la gente no sabía que era Jezabel, porque iba firmada con el sello del rey, pero eran los pensamientos y las ideas malvadas y maquiavélicas de Jezabel las que se estaban distribuyendo, las noticias que se estaban regando por toda la nación. Y este pueblo aceptó tranquilamente. Y así hoy aceptamos tú y yo, en medio del pueblo de Dios, muchas veces la homosexualidad, el aborto y muchas otras cosas. Y no nos atrevemos a pararnos, y también lo hablaba mi maestro en la escuela bíblica, a decir que esto no es correcto, esto está mal, la palabra habla de esto. Y yo no les estoy hablando a ustedes que rechacen homosexuales, yo les estoy hablando a ustedes que hoy, para que ustedes se enfrenten a uno, ustedes puedan hablarle en amor y en respeto, con autoridad, lo que dice la palabra. Y una amiga me decía, Elizabeth, pero la mujer fue violada. No importa, le decía, una cosa errada más otra cosa errada no es igual a una cosa correcta. Si eso ocurrió, el Señor se va a encargar. Y ese niño va a nacer. ¿Y quién sabe lo que hay ahí? ¿Quién sabe lo que el Señor tiene planificado? ¿Y por qué el Señor permitió eso? Pero no puedes venir a mí a decirme que te autorice y te diga que estás bien porque fuiste violada y vas a abortar. Eso no está bien. No puedes venirme a decir que te vas a divorciar porque ya no quieres a tu marido, porque de momento no sientes placer ni deseo por ese hombre. Porque eso no es lo que dice la palabra. Tienes que irte y orar y pedirle al Señor, devuélveme este primer amor y actuarme en lo mismo. A veces nos parece que
por lo que quería. Así es que en esta tarde yo te pregunto, ¿con quién tú estás comprometido? ¿Con quién tú estás comprometido? ¿Con el Dios de la palabra? ¿O con el Dios del dinero? ¿Hacemos dioses de nuestros esposos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros trabajos, de nuestras posesiones, de nuestros carros, de nuestro cuerpo? ¿Dedicamos más tiempo en el gimnasio que en la iglesia? Porque tenemos que tener un six-pack y yo no sé cómo se llaman las otras cosas, todos los mocheros y las cosas que queremos tener, los cuerpos bonitos que queremos tener. ¿Con quién estamos nosotros comprometidos? Esta mujer da órdenes de matar a Nabot. Unas órdenes terribles como nunca antes. Acab desconocía lo que estaba pasando, pero se dejaba llevar por ella, igualito que se dejó llevar por la mujer Adán en el jardín del Edén. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos otro personaje, se llama Nabot. Yo nunca había conocido a Nabot como lo conocí en este tiempo, preparándome para esta porción bíblica que me dio el Señor para ustedes, que hasta ayer yo no entendía. Hasta ayer yo no entendía. Nabot poseía una viña cerca del palacio del rey. Acab quería la viña y se la quería comprar, y él le dice: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Saben? Nabot no estaba siendo desleal al rey. Él estaba siendo leal al Dios en quien él creía. La tierra de Canaán, donde Nabot tenía la viña y donde estaba el rey, era tierra de Dios. Y los israelitas eran como una especie de arrendadores de aquellas tierras, porque habían sido dadas a ellos. Y una de las condiciones que Jehová le había puesto a aquel pueblo era acerca de aquel arrendamiento. Le dijo: no, esta tierra no puede ser enajenada, esta tierra no puede ser cedida, ni vendida, ni poner en manos de extraños, ni parte ni el lote completo de ella, a menos que en casa y extrema necesidad tú tengas que salir de ella. Entonces tú se la vas a vender a uno de los tuyos, hasta que llegue lo que ellos le llamaban el año del jubileo. El año del jubileo ocurría cada 50 años en la historia del pueblo, y en ese año todo el mundo recuperaba. Si habían hecho préstamos, se les quedaban cancelados; si habían vendido tierra, se les devolvía y no tenían que pagar nada por ello. Pero esa no era la situación de Nabot. Nabot no estaba muriendo de hambre ni tenía necesidad de salir de su tierra. Dice la palabra: mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelva, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. La persona iba a volver a tenerla. En este año se caracterizaba por lo siguiente. Mira cuáles eran las condiciones. Yo me gozaba cuando yo estaba estudiando todo esto y refrescando mi mente. Había una prohibición de sembrar y cosechar en esas tierras. Solo se comería lo que la tierra produjera espontáneamente. Había unas órdenes, unas reglas que observar cuando ustedes poseían esas tierras. La devolución de las tierras a sus propietarios o herederos sin costo alguno en el año del jubileo, y la liberación de toda esta esclavitud. Esto es una oportunidad para el pueblo de que no hubiera clases sociales ni más altas ni más bajas, y todo el mundo estuviera bien y sus estimas estuvieran bien delante de ellos y delante del Señor. Yo me pregunto si Nabot sabía que si él le vendía aquella viña acá lo iba a respetar, el que tú no la puedes sembrar todo el tiempo. Acá ya le había dicho: la quiero para sembrar un jardincito de legumbre, y acá no iba a tomar en consideración las instrucciones de Jehová, que había cierto tiempo en que no podía sembrar. Él no iba a dejar de tener esclavitud en aquella gente. Él no iba a tener trabajando en aquella viña, y él no iba a respetar eso. Él no iba a devolver la viña en el año del jubileo a nadie, porque él quería que el pedazo de tierra, él ambicionaba en su corazón aquel pedazo de tierra, aunque él lo tenía todo para él. Nabot simplemente consideró la instrucción y la voluntad del Padre.
no iban a salir de aquella heredad. Nabot no iba a ceder a la petición del rey. Le ofreció: te doy un pedazo de terreno más grande, te lo duplico, te lo triplico. Yo no sé lo que le iba a dar ni lo que le ofreció. Le ofreció terreno, le ofreció dinero. Pero qué interesante en el personaje de Nabot, cuando él dijo: yo no voy a poner, guárdeme Jehová de yo poner esto en tu mano. Porque Nabot sabía qué clase de hombre era aquel y cómo faltaba al respeto y al honor del padre en su adoración a Baal y en su vida, como él estaba viviendo, haciendo lo que le daba la gana. La defendió hasta las últimas consecuencias. Y como dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 10 era: aunque te cuente y hasta la muerte. Y eso fue lo que le costó a Nabot. Le costó la vida. Pero el hombre jamás en la vida sucumbió, jamás en la vida volvió atrás, jamás en la vida le faltó al Señor en quien había creído y de quien él recibía instrucciones. ¿Cuántos de nosotros recibimos las instrucciones del Señor y vivimos esa clase de vida? ¿O cuántos de nosotros optamos por una salida errónea, por un momento, y después decimos: vuelvo y caigo, porque hay una cosa que se llama gracia? Yo fui al lugar llena de pesar, todavía lamentando la muerte de mi esposo en gran manera. Llevé mis papeles y hice todo lo que tenía que hacer. Me inspeccionaron el carro. Gracias le doy al Señor, tengo un mecánico que me mantiene el carro, una bendición para mí, y me complace decirlo públicamente, Julio. Cuando salgo de ese lugar, me para la policía. Delante de mí, me decirle: ay, yo irrumpí en llanto y me paré. Y todavía yo andaba con el certificado de defunción de mi esposo en mi cartera. Le digo al policía: aquí están los papeles, acabo de salir del lugar de inspección, reconozco esto, pero mire, acabo también de perder a mi esposo. Y le tengo que confesar que esto no estaba registrado en mi mente. El hombre fue muy amable, me dijo: está bien, señor, no hay problema, qué bueno que se dirige, vaya por ahí con mucho cuidado. Pues a mí no me gusta que me detenga la policía, eso me pone mala, no me gusta, y no es una buena experiencia. Pero nada, digo dando gracias al Señor, y lloraba de gozo, y lloraba por la falta de Héctor, y lloraba porque me detuvo la policía, lloraba porque no me hizo nada, lloraba por todo. Yo lloraba, y yo lloraba, y era lo único que yo hacía, llorar. Llego al lugar, y yo tenía mis papeles, pero yo tenía unas sticky notes, unos papelitos de estos que tienen pega, y yo había escrito unos versículos bíblicos, y los planté encima de los papeles que tenía que entregar. Y se los entrego a la señora cuando me toca el turno. Y la señora empieza a mirar papeles y resulta que unos papeles tenían una dirección, otros papeles tenían otra dirección y otros papeles tenían otra dirección. La señora me pregunta: ¿está la dirección suya? Le digo: no. Ok, pues esto tenemos que cambiar. ¿Y esta otra dirección? ¿Es la suya? Y me le quedé mirando. ¿Sabe lo que dije? Sí. Y mentí. Inmediatamente. La señora agarra la notita, después que digo la mentira, agarra la notita y dice: esta notita es para ti, esto es justo lo que yo necesitaba. El mensaje bíblico. Y el Señor me dice: mira lo que hiciste, mira cómo lo dañaste. Yo no quiero volver atrás. Y le digo: Señor, ayúdame, pero es tan fácil volver atrás. Aquella señora me resolvió, el Señor se encargó de que aquella señora resolviera y la dirección quedara plasmada, la dirección que era, la dirección permanente. ¿Por qué el miedo? Porque no hemos puesto nuestra confianza enteramente en el Señor. Esa tarde yo ya le sigo, lo invité a comer, eso es como un imán para yo atraparlo y decirle lo que me da la gana. Y entonces vinieron a mi casa a comer y antes de servir la comida les dije: mamá necesita hablar con ustedes. Mamá hoy le falló al Señor. Mamá mintió. Y yo necesitaba que mis hijos supieran que aquello estaba incorrecto y que aquello a mí me había dolido y que mamá no es perfecta, pero que mamá vive agarrada de un Dios todopoderoso. Y lo lamenté por muchos días hasta que el Señor me dijo: déjame una cantareta y déjame estar llorando. Tú sabes cuál es la regla.
si confesares, si te arrepintieras de lo que has hecho, yo te olvido. Yo no te tomo el pecado en cuenta. Y esta tarde, yo te pregunto a ti, ¿qué viña te ha regalado el Señor que tú tienes que cuidar como cuidador de la suya? Yo pensaba en la viña de la salvación. Vamos a verlo simbólicamente. ¿Cómo la estamos cuidando? ¿Qué estamos haciendo? Mientras callé, gracias papá, mientras callé, se me hicieron mis huesos, decía el salmista. Yo no sé si tú has entrado en esas condiciones, yo sí. Yo he faltado y yo me he quedado callada, pensando que yo puedo venir a la iglesia, yo puedo levantar las manos y el primer domingo las levanto altas, y el segundo domingo las levanto hacia allá, y el tercer domingo las levanto acá, y el cuarto ya no puedo levantarlas, porque no he confesado mi falta al Señor. Y todo lo que tenemos que hacer es confesar y arrepentirnos de corazón. ¿Cómo estás cuidando la viña de la salvación? ¿Cómo estás cuidando la viña de tu matrimonio, los que aquí son casados? ¿Cómo estás cuidando? Satanás está detrás de los matrimonios. Satanás es la primera institución que nuestro Señor creó. Y Él está detrás de los matrimonios. ¿Cómo la estás cuidando? ¿Cómo estás cuidando la viña de tus hijos? ¿Qué los dejas ver en televisión? ¿O quién los deja jugar? ¿A dónde los dejas visitar? ¿Qué les permite? No es fácil criar hoy en día. No era fácil cuando yo criaba a Cristian. Yo tenía que llegar de mi trabajo de un segundo turno a la medianoche e irme detrás de mi hijo porque no estaba en casa. Y lo encontraba con un grupo de drogadictos, incluyendo a mi hijo. Y yo me metía en medio de ese grupo a sacar a mi hijo, confiando en que mi Señor me habría de dar la victoria y que mi hijo no me iba a decir, quítate de delante y vete, que no me voy contigo. Y a veces nos dejamos hacer cosas, porque pues, todo el mundo lo hace, no. Ponle barreras a tus hijos, cuida esa viña. Tienes internet en tu casa, cuida lo que ven. Es muy fácil, está todo muy accesible, y a veces estamos cansados. Voy a dejar que vean un rato, yo necesito una siesta. Cuida esa viña. Cuida lo que el Señor te ha dado. Defiéndelo con la palabra. Como aunque nos cueste, hoy mis hijos me dicen gracias mamá por lo que hiciste, pero ayer me odiaban, pero eso no importa. Te pueden odiar, te pueden detestar, pero cuando ellos caigan en cuenta y vean la realidad del asunto, te van a decir gracias. Hoy les parece y no saben, mañana piensan, yo creo que saben un poco, y más tarde piensan cuán sabio era mamá, cuán sabio era papá. Y vale la pena poner barreras, y vale la pena cuidar lo que el Señor nos ha dado. La iglesia, los ministerios aquí adentro. Yo pensaba y lloraba y el Señor me decía, cuando vuelvas, no vas a volver a predicar. Vas a volver a sentarte y alimentarte en ese banco. Porque me estoy preparando hombres que me adoren y me sirvan, como decía la hermana Sonia, en espíritu y en verdad. Pero ¿cuál dispuesto estamos? ¿De verdad estamos dispuestos a sacrificar, a correr una milla extra? ¿Estamos dispuestos? Es difícil, no es fácil, pero se puede hacer. Y el Señor en esta tarde te dice, cuida la viña que he puesto en tus manos. Te la puse con un manual de instrucciones, las mejores instrucciones, las más perfectas. No hay nada después de esto ni antes que esto. Cuida la viña que he puesto en tus manos. Tú sabrás, alguna viña yo lo mencioné, tú sabes que eso es lo que el Señor ha puesto en tus manos. Cuídalo, aunque te cueste y hasta la muerte. Yo me leí en la escuela bíblica porque pensaba, desde que yo conocí al Señor, hubo dos personas que me dijeron, hermana, usted va a correr el mismo riesgo de Juan Bautista. Y decía, wow, esto es lo que cogió Juan Bautista. Pero ¿saben qué? Esto es lo que podemos correr nosotros también. Esto es lo que nosotros podemos correr. Estamos
Yo espero de ti que prediques esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, que la hables como es, da resultado, te da la victoria en medio de circunstancias. No importa, tú empiezas a dejar de ver tu situación difícil como cosa difícil. Son cosas pasajeras, porque tú estás viendo lo que el Señor está haciendo y es mucho más grande que lo que nosotros podemos ver con estos ojos carnales. El Señor tiene grandes victorias, y a mayor el desierto y la prueba, más grande la victoria al final del camino. Él nunca nos queda sin victoria, nunca. Y si no alcanzábamos a ver esa victoria de hijos convertidos al Señor, o cosas que anhelamos pasar, vamos a pasar por el desierto de una manera diferente. De una manera diferente, llenos de confianza, llenos de fe, llenos de seguridad. En esta tarde, una vez más, te pregunto, ¿cuál es tu viña y cómo tú la estás cuidando? Nosotros no estamos mandados a desobedecer la ley. Y estoy hablándote de la ley del gobierno de Obama. Si la ley dice que hay impagos, usted se tiene que detener. Si la ley dice que usted tiene que pagar impuestos, usted paga los impuestos. Si la ley dice que usted tiene que hacer esto, ahora, cuando la ley vaya en contra de lo que dice esta palabra, entonces usted tiene que perseverar en esta palabra, aunque le cueste. Aunque le cueste. Yo iba a la escuela de mis nietos, y en la escuela de mis nietos yo he hablado de Cristo. Ahora se dice que no se puede hablar de Cristo. Nos va a costar, pero estamos dispuestos. Yo creo que con el Señor todos podemos. Y todo lo que tenemos que decirle es: Señor, heme aquí, ayúdame, yo quiero seguirte. Y hoy hablábamos de que no venimos acá porque yo no quiero venir, porque yo no quiero que la hermana Mercedes piense que la hermana Elizabeth está en pecado. ¿Sabe qué? Si lo piensa, a lo mejor tiene razón. A veces estamos sentados, yo les acabo de confesar de 2 o 3 veces en que estuve en pecado y estaba metida en el templo. Y el Señor hoy quiere decirnos: yo quiero restaurarte, yo quiero perdonarte. No, mi hija, que está al lado, soy igual que tú. No te tienes que abochornar, no tienes que temer. Y en esta tarde yo te pregunto, si tú quieres, si tuviéramos la oportunidad de alguna música y quisiéramos pasar al frente y decirle al Señor: esta es mi viña y la debes cuidar, o esta es mi viña, enséñame a cuidarla, y presentarnos delante del Señor con lo que tenemos, con nuestro corazón. Él lo conoce, yo no lo conozco. Yo te he hablado un poquito de mí, pero yo no te he dejado saber todo lo que hay dentro de mi corazón. Pero el Señor lo sabe. Y no puedo despistarlo, porque Él siempre está ahí. No me señala, pero yo sé que Él sabe, yo sé. Y yo sé que tú sabes que Él sabe. En esta tarde, si quieres aprovechar y venir al altar y tirarte de rodillas y decirle al Señor: esta es mi viña, este es mi asunto, o este es mi pecado, o mi problema, lo que sea, yo no sé, tenemos toda clase de cosas. El Señor dice: ven, y aquí estoy para bendecirte, para llenarte de conocimiento, para darte una esperanza, para recibirte de nuevo y decirte que nunca he dejado de amarte, que siempre te he perdonado y te perdonaré hasta el fin,